como introducción, ¿cómo se entiende la educación antes del neoliberalismo? Ustedes saben que el pensamiento neoliberal, si bien recupera elementos clásicos del pensamiento económico, del pensamiento del liberalismo económico, se constituye y se institucionaliza, se formula desde la posguerra en adelante. Entonces, la educación se desarrolla bastante antes, las formas de conocimiento más elaboradas respecto a la educación, la pedagogía y otras, digamos la psicología educacional, etcétera, se institucionalizan antes. ¿Y qué pensamiento había en educación antes de los neoliberales y qué pensamiento hay después? El pensamiento que hay antes tiene que ver con lo siguiente: la educación aparece, la educación moderna aparece cuando la tarea de la socialización, la tarea en que las generaciones adultas le transmiten sus valores, sus conocimientos a las generaciones más jóvenes, y la tarea mediante la cual esos conocimientos se desarrollan, se institucionalizan, se sedimentan, se agrupan. Esas tareas antes las asumía la comunidad tradicional, la iglesia, y cuando emerge la sociedad moderna se plantea que la tiene que asumir el Estado moderno, y en tanto resultan esenciales de la vida cívica. Y hay una tensión, la primera tensión estructurante del problema educacional, el primer conflicto del pensamiento sobre educación. El primer conflicto es el conflicto entre la iglesia, que entendía que la educación y la socialización es potestad de ella y de la familia, familia e iglesia. Eso es el lema de una universidad también, que ustedes conocen. Y esa es la tarea de la socialización es de ello, y por lo tanto el Estado moderno no tiene por qué pretender legitimidad en la función de esa tarea. El gran ideólogo, y no solo ideólogo, sino también el político práctico de la educación pública, en el sentido de que la educación es parte de la vida cívica y de la sociedad, no ni de la comunidad ni de la iglesia, es Napoleón. Napoleón inventa el liceo justamente porque él tiene que darle una suerte de fundamento moral a la nueva vida cívica que aparece después de la Revolución Francesa. ¿Qué compone esta idea de educación moderna? Dos dimensiones. Una dimensión técnica. ¿En qué sentido? La educación siempre es la transmisión de lenguajes técnicos, de comprensiones, saber sumar, restar, todas esas cosas. Pero además de eso, la educación también es transmisión de lo que los sociólogos le llaman horizonte normativo, valores. Esos valores son los valores propios en general de la Ilustración, son los valores de la sociedad moderna: la autonomía, el laicismo, la democracia, el respeto por el otro, la tolerancia, etc. ¿Por qué la sociedad necesita la educación? Porque los promotores del capitalismo, para ponerlo en términos simples, digamos, se dan cuenta que los sujetos, para intervenir en el capitalismo, necesitan tener ciertas condiciones previas. Antes de ingresar a la máquina moledora de carne, que es el capitalismo, yo tengo que tener cierta estructuración previa. Y esa estructuración no es solo técnica, porque uno puede decir el obrero necesita saber sumar, saber contar, saber hablar, saber entender instrucciones, básico, digamos. Pero además el obrero necesita tener cierto fondo moral para participar en el capitalismo, cierta orientación normativa. De lo contrario, si instituciones del Estado capitalista no construyen ese como fondo moral sobre el cual se cimienta, sobre el cual se incrusta, utilizan esa palabra los sociólogos, se incrusta el capitalismo como acción puramente económica, vamos a ir al caos. A la anomia le llaman los sociólogos, que es la ausencia de normas, que los sujetos no saben lo que tienen que hacer. Entonces, la educación es es una suerte de política de prevención de anomia, porque cuando las sociedades llegan a un punto de anomia, no pueden existir, ¿no? Pues terminan en caos. Esto tiene múltiples ejemplos, como dije al inicio, no los voy a dar. Básicamente, entonces la educación moderna es la capacidad que tiene el Estado laico de difundir valores y de difundir lenguajes técnicos. Y en esto las tradiciones críticas y no críticas, o sea, las tradiciones apologéticas de la educación moderna capitalista y las tradiciones críticas de la educación moderna capitalista en esto están de acuerdo.
Gramsci siempre dijo, los pobres a la educación tienen que exigirle el lenguaje técnico del momento histórico. Gramsci hoy día estaría muy a favor de que a los niños le enseñaran a programar, por ejemplo, en los colegios. Él reclamaría eso. Él estaría muy a favor de que la mente de los niños de estratos más populares se racionalizara al máximo posible. Y también todos están de acuerdo en que la educación, independiente de la orientación que yo le dé, la educación produce este fondo moral y lo hace a partir de construir una socialización propia, digamos, un continuo de relaciones sociales. Ustedes recuerdan el colegio no solo porque estaban sentados y escuchaban al profesor, seguramente recuerdan poco de eso, sino fundamentalmente por la lógica de socialización que se establecen, por los amigos, por el profesor en tanto una especie de tutor que da consejo, o bien que a partir de su práctica construye modelos que yo imito, o bien que rechazo como espacio de socialización. Por las condiciones específicas de esta tarea de producción de fondo moral y de producción de lenguajes técnicos para el mercado, es que la educación queda fuera del capitalismo en cuanto tal y no se puede entender como acción económica. Es como una suerte de preparación previa para entrar a las relaciones sociales capitalistas. Pero al interior de la educación nadie se le ocurrió ni nadie promovía que existiesen relaciones sociales capitalistas. Es como lo que sucede con los ejércitos. Los ejércitos son necesarios para el capitalismo, en tanto constituyen, dicen por ahí varios teóricos, el brazo armado de la burguesía, o en América Latina no, pero en el primer mundo sí. No obstante, a nadie se le ocurriría que la organización interna militar jerárquica se constituyera en principio no capitalista, entonces hubiera emprendimiento militar y por lo tanto hubiese un mercado al interior de los militares y el subordinado le dijera, mira, yo no te acepto, en realidad estoy viendo las ofertas de distintos generales para ver a quién le acepto. Eso no ocurre así, digamos. El capitalismo no se constituye al interior de la Fuerza Armada, ni tampoco el capitalismo se constituye como sistema de relaciones sociales capitalista al interior del Estado. Eso no ocurre así. Justamente el Estado, el capitalismo, dice Marx, dicen un montón de teóricos, no solo los críticos, insisto, también los teóricos pro-capitalismo, sobre todo los más lúcidos, que es necesario que estas esferas de la sociedad estén por fuera de las relaciones capitalistas, en este caso la educación. Dicho eso, este es como el pensamiento clásico. ¿Cuándo se empieza a resquebrajar este pensamiento clásico? Primero, cuando aparece lo que nosotros entendemos como cuestión social, hay una suerte de crítica al capitalismo, en tanto aparece que el capitalismo no es capaz de resolver estos problemas. Entonces, la respuesta que surge de la sociedad occidental, sobre todo a los locos años 20, que son como el corolario de la inestabilidad que se produce, entre otras cosas, a partir del problema de la cuestión social, es que esta contradicción que produce el capitalismo y que la desigualdad que produce el capitalismo, la pobreza que produce el capitalismo, al mismo tiempo que la riqueza, pero la pobreza y la desigualdad de los problemas sociales, se resuelven en la medida de que esta esfera que habíamos llamado de connivencia con el capitalismo o de constitución de sus posibilidades, pero que no era capitalista, esta esfera del Estado, los derechos sociales, esta esfera se expandiera más todavía. Esa fue una respuesta. Creciera. Y por lo tanto limitara las condiciones en que es posible la mecánica capitalista, que es la producción finalmente alienada del valor. Eso es lo que dice Marx, y en eso yo creo que él está en lo correcto, digamos. Para ponerlo en términos muy simples, el bienestar lo que dice es que menos aspectos de la vida van a ser constitutivos de producción de valor, y más aspectos de la vida van a ser otras cosas nomás. Y ahí vuelve a resignificarse la educación ya no solo como preparación para el futuro y la vida, sino también como una especie de valor en sí mismo en tanto derecho. Y empieza a pensarse que la educación, como este sistema de relaciones sociales, es capaz de producir una experiencia de intercambio entre los sujetos en que los ricos y los pobres puedan conocerse, puedan trabajar relaciones unos con otros, puedan construir afectos comunes, un fondo cultural común, y eso empieza a observarse como un valor. La educación es capaz en ese sentido de producir una experiencia común. Y de ahí que hay una suerte como de blindaje de la educación como un derecho social universal. Ahí aparece la idea de la educación como un derecho social universal.
Cuando la educación se transforma en un derecho social universal, lo hace escalonadamente. Primero ocurre con la educación básica y aparece la instrucción primaria obligatoria en el caso chileno, en otros países se hace de distintos modos. Luego la educación se vuelve un derecho social universal en su etapa media, en las humanidades que antes se concebían simplemente como acceso a educación superior, y hoy el mundo está seguramente en el próximo decenio la educación superior también va a ser un derecho social universal. En tanto, se va a aceptar a cualquiera. Sí, primero, voy a partir por esa acepción de derecho social universal. En tanto, se va a aceptar a cualquiera. Porque para pasar a primero medio, lo único que necesito es haber aprobado octavo, pero cualquiera puede pasar a primero medio. En cambio, no cualquiera puede entrar a la educación superior. Hay que cumplir un rango meritorio, hay que tener ciertos puntos, etc. Las sociedades avanzan y para eso no tiene que haber ni socialismo, ni estado de bienestar, ni nada. La sociedad capitalista avanza para allá sola. El punto es que este derecho social universal no se aplicaba y no se concretaba a través de expansión de relaciones sociales capitalistas, sino que se expresaba en la expansión de los estados. Y los estados expanden la matrícula, en el caso chileno, dije que iba a verlo en la segunda vuelta, pero en el caso chileno Frei Montalva, quien expande aceleradamente la educación media. Chile llega a cobertura, tiene hoy día coberturas prácticamente universales y una educación superior bastante alta. ¿Qué es lo que ocurre uno puede decir, independiente de si le gusta o no, digamos, que el estado de bienestar había logrado, en palabras de Gramsci, una elevación intelectual y moral rápida de las sociedades? ¿En qué sentido? Seguramente una persona a mediados del siglo XX manejaba, un obrero incluso, que hubiese tenido escolaridad primaria o incluso secundaria, manejaba más palabras que su abuelo, sabía sumar mejor que su abuelo, había leído más libros que su abuelo, era consciente de una mayor cantidad de relaciones sociales que las que había estado expuesto su abuelo. Y eso el estado de bienestar lo logra. Y si uno lo piensa también, el capitalismo, en tanto la sociedad sigue siendo capitalista. Marx y Gramsci, Lenin, todos ellos están maravillados de esta capacidad del capitalismo, nunca han estado en contra de eso. Lo que ellos defienden es otra cosa, que el capitalismo llega un momento en que no puede seguir haciendo eso. Esa es la crítica marxista. Pero esta fuerza de modernización justamente es lo que constituye a la clase obrera como la clase revolucionaria. En tanto sabe sumar, digo. Si la clase obrera no supiese sumar, no podría ser la clase revolucionaria. En tanto tiene posibilidad de constituye relaciones sociales más modernas, finalmente. Eso es lo que está tratando de decir Marx. ¿Cuándo termina este cuento del bienestar? Yo no quiero hacer una apología tampoco del estado de bienestar. Después vamos a tratar de destruirlo también. Pero, y el punto es que cuando viene la crisis de los estados de bienestar, a mediados de los 70, finales de los 60, 70, la crisis de los estados de bienestar, y viene la crisis de los estados de compromiso en América Latina, ocurre el siguiente fenómeno. Los cuadros, entre comillas, los cuadros dirigentes de las capas superiores del Estado y de los servicios sociales empiezan a abrirse a una alianza social distinta y empiezan a ser críticos del mismo bienestar. Piensen ustedes que con este desarrollo de los servicios sociales, la educación, la salud, pero también otros espacios de la vida, por ejemplo, la industria cultural, una serie de espacios de la economía estaba anclada en lo que se denomina servicios. Los servicios sociales del Estado, incluso la educación y la salud, son industrias enormes. Piensen no solo en las escuelas norteamericanas, por ejemplo, piensen en la NASA. La NASA y la Universidad de Gringa, lo que en algún momento se le llamó el complejo industrial militar, tiene una parte, no todo, tiene una parte que son universidades, centros de investigación que manejan una cantidad muy grande de recursos, es un pedazo muy importante de la economía. Entonces, cuando las capas superiores de todos esos servicios, instituciones, corporaciones altamente complejas y que a su vez eran depositarios ellos de un conocimiento muy denso y muy sofisticado, que era lo que más había podido elaborar la sociedad del bienestar, empiezan a abrirse a una alianza social distinta y empiezan a separarse de sus vínculos con otros sectores sociales.
y ahí empiezan a constituirse lo que se llaman las tecnocracias, que son producto de la sociedad del bienestar, digamos. O en el caso chileno, las tecnocracias son construidas por los estados de compromiso, no, o sea, por el Estado, por los proyectos desarrollistas. El proyecto de estas tecnocracias se ha discutido mucho si es que las tecnocracias tienen o no tienen proyecto, pero lo que sucede en concreto es que las tecnocracias se alían con el capital financiero y plantean lo siguiente: todas estas cosas que armamos durante todo el bienestar, que dijimos que estaban por fuera del capitalismo, metámoslas al capitalismo. Eso es, para decirlo en bien simple. Entonces, se trata no solo, piénsenlo en términos no peyorativo, piensen en la dificultad que significa para que un conjunto de relaciones sociales tan compleja, tan complicada, como son la producción de salud, la misma producción educacional, las universidades, las instituciones del conocimiento, todo eso constituye ahora una espacialidad de riqueza posible para el capital. Y lo que van a plantear en todo momento es: extendamos el capitalismo a estas cosas, resignifiquemos lo que son, transformémosla y ¿por qué esto tenía sentido? Yo ahora voy a ponerme medio neoliberal, en realidad, en esta presentación. Después de que dije que el bienestar era muy bueno, voy a ponerme neoliberal. Porque los neoliberales van a hacer unas críticas muy buenas al bienestar. Buenísimas. Buenísima. Primero, la primera crítica que hacen los neoliberales, más que crítica de identificación, es que se ha desarrollado tanto el conocimiento que ya el conocimiento rebasa el límite que había, este muro entre lo que es capitalismo y lo que no es. Es como que si tú estás hirviendo agua, empieza a saltar, porque desarrollaste tanto conocimiento que empieza a haber una especie de chorreo de conocimiento. Y el conocimiento que chorrea hacia las industrias, hacia las empresas productivas, empieza a su vez a revolucionar la posibilidad productiva de ellas. Y por lo tanto, dicen los neoliberales, la producción de conocimiento ya no es una función exclusiva de esta zona de la sociedad, sino que es una función social transversal. Ello tiene un correlato, por ejemplo, en las fronteras disciplinares. Nosotros estamos acostumbrados a entender el conocimiento con fronteras disciplinares. Está la matemática, está el lenguaje, está la ciencia, está la química, la física, la biología, y cada una de esas ramas del conocimiento, a su vez, está institucionalizada en ciertas áreas de la sociedad donde hay límites claros, que en último término los define el Estado. Solo un médico puede atender a una persona, solo un biólogo puede hacer tal cosa, solo un abogado puede tramitar una causa. Los neoliberales van a decir: esas fronteras son cada vez más espurias, porque el conocimiento anda dando vuelta por ahí. Entonces, el doctor sabe más que yo, pero nunca antes en la historia de la humanidad un paciente podía informarse tanto sobre su enfermedad como hoy día. Nunca antes en la historia de la humanidad. Por lo tanto, esa es una primera crítica. El conocimiento se ha hecho una función social. No tiene sentido, si es que el resto de la sociedad funciona capitalismo, no tiene sentido esta exclusividad del conocimiento. ¿Por qué el conocimiento no puede ser propiedad privada? Por ejemplo. ¿Por qué un cualquiera, no un doctor postdoctorado, por qué un cualquiera no puede producir conocimiento? ¿Por qué tengo que tener un título doctor para producir conocimiento? Eso es lo que se plantea. Entonces, ellos van a recoger, esa es una primera crítica. La otra crítica que hacen al bienestar, es decir, en este esfuerzo de construir fronteras entre lo que es mercado y lo que no es mercado, el bienestar lo que logró es simplemente darle más vida a las viejas aristocracias intelectuales. Con todo lo que lo quiso el bienestar, o si alguien lo quiso, el bienestar no logró hacer del alto conocimiento un bien social. No lo logró. E incluso al revés, fue un instrumento para que ese conocimiento siguiese encapsulado en determinados grupos sociales. Esta es una crítica que ya venía haciendo el campo intelectual marxista o crítico a la sociedad del bienestar,
que uno, por ejemplo, lo puede leer en Bourdieu, en otros autores, en el sentido de que detrás de la idea de noción pública, de educación pública, lo que había era una captura de educación pública, en realidad es superioridad cultural de determinadas franjas sociales que le imponen su cultura al resto. Y eso es una suerte como eso es verdad nomás, pues, y lo otro también es verdad. Entonces, tienen razón los neoliberales. Porque uno puede perderse acá en el sentido de decir, no, si en realidad el bienestar era muy bueno, pero en esto ellos tienen toda la razón. En América Latina, este argumento de Brunner, digamos, en América Latina la universidad era gratis, estudiaba el 5% de la gente. Eso es verdad, si eso no hay cómo echarle tierra, hay que echarle mucha tierra a eso para que no... ¿ustedes quieren que la educación sea gratis? Sí. ¿Quieren que la educación sea pública? Sí. ¿Quieren que las universidades se funden por ley? Sí. Ya, ustedes quieren que estudie el 5% de la gente y el resto hay que mandarlos para la casa. Entonces, esa crítica de los neoliberales es muy potente. Finalmente, ¿cuál es la dimensión proyectiva del pensamiento neoliberal en educación? Su dimensión proyectiva, a diferencia de lo que a menudo de proyecto, digo, su sustrato no es simplemente decir pasemos la educación a las relaciones capitalistas para poder sacar riqueza de ahí. Eso es burdo. El capitalismo sofisticado no es así. En Chile es así, porque en Chile no hay burguesía. Pero en el mundo serio no es así. Justamente porque la ética capitalista es lo contrario del afán de lucro. Y esto grábenselo bien. La ética capitalista es el reverso opuesto del afán de lucro. El capitalista no quiere lucrar. No quiere lucrar. El tema del capitalista es producir valor. Y al interior de ese valor, su legítima ganancia, que corresponde a una tasa, o sea, a una participación relativa de todo ese valor que se produjo muy pequeña, que él luego guarda y reinvierte para producir más valor. Esa es la ética capitalista. El afán de lucro es el choreo nomás. Ahora, ¿qué pasa? Que en Chile nosotros, de nuevo volvemos a Chile, en Chile teníamos un montón de buenos para chorear, digamos. Y ellos se disfrazan de lo que sea, de lo que tengan que disfrazarse. Se disfrazan de capitalistas, después se disfrazan de socialdemócratas, después se disfrazan de estado de bienestar, después de cualquier cosa, si son camaleónicos, vienen haciéndolo hace 200 años. Pero esto es choreo, digamos, por ponerlo en simple. Entonces, los neoliberales no están diciendo que hoy en la educación vamos a chorearnos plata de ahí. No están diciendo eso, están apelando a dos promesas de la modernidad, que son las promesas fundantes a las cuales apelamos también nosotros. La modernidad apela, ¿qué dos promesas? La modernidad va a superar la servidumbre, en el sentido de que vamos a ser políticamente libres, nos vamos a poder autodeterminar, no vamos a tener tutores, vamos a ser libres. Luego, que la modernidad va a superar la miseria, que significa que vamos a vivir en un mundo de la abundancia, en un mundo donde van a haber bienes materiales, alimentos, riquezas suficientes para que todos llevemos adelante una vida digna. Que no sea la falta de riqueza material aquello que obsta la posibilidad de desarrollar potencialmente nuestras vidas, de ser felices finalmente. Eso lo hubiese firmado Marx, cualquier socialista. Y esa es la promesa de la modernidad. Justamente la crítica de Marx es decirle a la burguesía, ustedes no son capaces de realizar la promesa de la modernidad. Ustedes son unos cagones que se quedaron atrapados en una forma de producción, en un modo de producción que tiene contradicciones insalvables con esos valores. Y también consigo mismo. No solo con esos valores, consigo mismo. Y en virtud de eso, yo observo una fuerza social que es capaz de hacer transformaciones revolucionarias. Pero la promesa moderna es una promesa que Marx está... La libertad. Marx está a favor de la libertad. La libertad no es una bandera que se le pueda expropiar a Marx. Bueno, entonces, ¿a qué apelan los neoliberales? A que, básicamente, introducir la educación en el capitalismo la vuelve técnicamente más productiva y la hace más libre. Y sus argumentos no son menores, muchachos. ¿Por qué la hace más libre? Porque en la medida de que la educación pública la da lo uno, que es la voluntad soberana, el uno, independiente de cómo lleguemos a la voluntad soberana, si llegamos democráticamente o llegamos a través de Dios me dijo, digamos. Independiente de cómo lleguemos a esa voluntad soberana, la educación la da la voluntad soberana. Por lo tanto, yo, en cuanto individuo, tengo que aceptar. Pero como
la unidad de análisis siempre los neoliberales, la unidad ontológica de la realidad, es el individuo, ahí no puede haber libertad, simplemente hay imposición del Estado. Por lo tanto, al hacer, que es el argumento detrás de esta frase de Piñera, yo no creo en un Estado docente, yo creo en una sociedad docente. En tanto, es la sociedad, autónomamente, los cuerpos que la sociedad identifique, sean individuos u organizaciones. El pensamiento neoliberal no está en contra que organizaciones con control comunitario autónomamente hagan sus propios proyectos educacionales. Eso suena, nos trajo ecos que no son precisamente neoliberales. Bueno, los neoliberales están de acuerdo con eso. Justamente ese es su argumento. Ese es todo su argumento. Porque la libertad para los neoliberales reside en la libertad privada, no en la pública. La pública es imposición. Siempre la pública está jodiendo las posibilidades que tienen los particulares de hacer lo que quieran. ¿Ok? Y para eso los neoliberales tienen que traicionar a la otra pata del pensamiento liberal, que es el pensamiento liberal político. Que me imagino vieron eso en la discusión anterior. Y ellos tienen que quedarse con un pedacito del pensamiento liberal, que es el liberalismo económico. Entonces hay a veces muchas apelaciones en la discusión actual a argumentos liberales que se disfrazan de políticos y en realidad son argumentos de libertad económica. Los neoliberales dicen que la educación es más libre, en tanto las familias puedan elegir el colegio de su hijo, nos recuerda conocido eso, cualquier persona pueda fundar instituciones. Anteriormente, en el mundo del bienestar, las universidades se fundan por ley, y las que no se fundan por ley eran anteriores a los estados. Y el Estado tuvo que ir a pedirles por favor que hubiese algún tipo de comunicación. Por ejemplo, Oxford y Cambridge en Inglaterra son anteriores al Estado. El Estado después reacciona fundando la Universidad de Londres, que es la universidad moderna en Inglaterra. No, los alemanes tienen más bien universidades modernas, que es la Universidad de Berlín, que es justamente el arquetipo de universidad moderna fundada por el Estado, con un fuerte compromiso estatal. Bueno, también la Universidad Napoleónica, también es pública. Por eso es que los franceses y los alemanes tienen instituciones públicas, en cambio los ingleses todavía tienen instituciones anteriores a la modernidad, instituciones universitarias. Bueno, entonces cuando yo hago una suerte de traspaso de soberanía desde el Estado, desde la voluntad general, a los individuos gano en libertad, cualquiera puede hacer lo que quiera. Oh, es que a mí no me gusta la educación, funde una escuela, funde una universidad. Y ese argumento tiene una potencia que a mí no me parece menor, que si lo vamos a discutir, discutámosla, pero es fuerte. El otro argumento, que es donde hay más sofisticación, porque es el argumento que se constituye técnicamente, el otro es un argumento valórico, es político finalmente. Este es un argumento técnico. Introducir a la educación en las relaciones sociales capitalistas hace que la educación sea más productiva, sea más eficaz, o sea, nos hace más inteligentes. El capitalismo en educación nos hace más libres y nos hace más inteligentes. Es seductor verlo así. Y ellos tienen un sofisticado set de argumentos para demostrar que eso efectivamente es así. ¿Cuáles son esos argumentos? Cada vez que yo tengo que mercantilizar algo, estoy obligado en dos niveles, en el mercado propiamente tal, el espacio de intercambio, a racionalizarlo. No puedo vender manzana y pera si no tengo la noción de kilo. No puedo. Y la noción de kilo, en tanto es parte del sistema métrico decimal y está puesto en sus conciencias como capacidad deductiva, traspasable de magnitudes, una racionalidad formal que es enormemente potente, que a uno le permite llevar adelante una serie de procesos cognitivos que son característicos de la sociedad actual. Y mientras más hay modernización, más tenemos centímetros, kilómetros, kilos en la cabeza. Si ustedes van a lugares de América Latina donde los procesos de modernización han sido menos intensos, le preguntan a la gente cuánta distancia hay de un pueblo a otro, te va a decir, ay, se van a demorar mucho, o se van a demorar poco. En Chile le van a dar la medición kilométrica, el WhatsApp, el Google Maps, las aplicaciones para el iPhone, un montón de cosas que ya son tan sofisticadas, digamos, en términos de racionalización de eso. Entonces, la educación, van a decir los neoliberales, con puro procedimiento técnico, se comunica consigo misma en base a formas medievales. Y es verdad. O sea, uno tiene, cuando es profesor, tiene ayudante. El ayudante y el maestro es una cuestión que viene del artesanado medieval. Eso es muy viejo. En la Universidad de Chile hay que comprar estampillas para que tengan el título.
Comprar estampillas, el otro día, 20.000 pesos de estampilla. ¿Qué es eso? Bueno, quiero mi título, así, ¿por qué me haces comprar estampillas? O sea, hay una serie de cosas que los neoliberales, la lista es enorme, digo, pero los neoliberales fueron en ese sentido muy claros. Solo, es el punto, solo introduciendo formas de racionalización en la relación de la educación consigo misma, en la coordinación de la educación en cuanto a esfuerzo complejo, es posible que exista modernización de la educación y es posible que se optimice técnicamente. Ahora, uno puede decir, chuta, pero es que está el argumento soviético detrás, por la matriz insumo-producto, para los que les guste leer hasta tarde sobre cosas soviéticas, que es la posibilidad de planificar racionalmente. Y el argumento de ello, y hay una discusión muy interesante, para lo que interesa, es que finalmente los mecanismos de racionalización a través de planificación centralizada son ineficaces. Y su argumento es la caída del muro de Berlín, en un argumento menor, un buen argumento. Su argumento es el descalabro económico de esos países. Su argumento es que el transbordador soviético nunca pudo despegar, el transbordador espacial soviético. Su argumento es que Chernobyl se hizo pedazo. Su argumento es que, el otro día vi un programa español, la última imagen, que el tipo contaban que entrevistaban cuando cae la Unión Soviética, el tipo, un comunista, un administrativo de base, él dice, el comunismo soviético fue la forma más ineficaz que la historia de la humanidad, de toda la historia de la humanidad que hemos tenido para hacer algo. Es lo más ineficiente. Es como le hemos dado, o sea, el comunismo soviético es un aporte a la humanidad, en tanto es una gran receta de lo que no hay que hacer. ¿Sí? No hay que hacer eso. Ahora, uno puede decir, no, pero es que el comunismo de la Unión Soviética tuvo enormes logros tecnológicos. Sí, por cierto, los tuvo. Yo no estoy diciendo que el comunismo cayó, o sea, el socialismo real cayó por su insuficiencia tecnológica. No estoy diciendo eso. Eso sería un reduccionismo tecnológico. Lo que estoy diciendo es que quien diga lo siguiente, mira, la planificación centralizada es técnicamente menos eficaz que un modelo capitalista en que al mercado se le presiona por mayor racionalización, tiene un buen punto. Tiene un buen punto. Que habría que elaborar harto para ver cómo le forramos. Y el otro argumento, ese es a nivel del mercado, y el otro argumento es que en la producción misma, o sea, al interior de la escuela, al interior de la universidad, el capitalismo también produce una mayor racionalización de ese nivel de trabajo, básicamente distinguiendo entre trabajo productivo e improductivo, que es la gran preocupación de los sistemas de acreditación. Cuando yo no estoy en una forma capitalista de producción, yo no sé distinguir trabajo productivo de improductivo, sobre todo en funciones intelectuales. ¿Cómo distingue el pensador entre el tiempo del trabajo que es productivo y el que no? Si las cosas se te pueden ocurrir de repente. Es una línea difícil de distinguir. Bueno, lo que ellos dicen es que el capitalismo, a través de una teoría especializada para producir ese saber, lo hace, que es la teoría del management. El management logra separar trabajo productivo e improductivo en funciones sociales complejas. Y es allí donde los neoliberales se nos dan vuelta y ahí rescatan lo, entre comillas, positivo que hubo del bienestar. El surgimiento de las teorías del management, que surgen en las grandes corporaciones. Entonces, armados de estos argumentos, los neoliberales, para repetir, dicen, vamos a ser más libres en educación, vamos a hacer que la educación sea más libre, vamos a hacer que la educación sea más eficaz, vamos a ser más libres y vamos a ser más inteligentes. Ahora, esto no solo llegó acá. Hay un segundo paso del pensamiento neoliberal, disculpen, hay un segundo paso del pensamiento neoliberal en educación que va más allá. Y que los tipos se ponen a reflexionar lo siguiente, dicen, si en la sociedad postindustrial el conocimiento es la sustancia más relevante en todos los procesos productivos, se transforma en el principal bien de capital. En el principal bien de capital. O sea, para producir, yo hoy día mi asset, mi dispositivo más importante es el conocimiento, sea en un software o sea en una forma corpórea, sea el técnico, digamos. Es el conocimiento. Entonces, la posibilidad de construir una sociedad igualitaria está en que
ese conocimiento se distribuya igualitariamente. La vieja promesa del capitalismo es que es el capital, el dinero, aquello que se puede distribuir igualitariamente respecto al pino, al esfuerzo que le pongamos cada uno de nosotros en sus vidas. Entonces, la promesa de justicia social del capitalismo es decir lo siguiente: yo, en la medida que emprendo, me hago rico. Cualquiera puede hacerse rico si emprende. Entonces, es justo. Lo que trata de argumentar el pensamiento crítico es decir, eso es mentira, lo que hay es una propiedad privada de una clase social sobre los medios de producción, que se expresa de muchas maneras. La más gráfica: los bienes de producción se pueden heredar. ¿Qué significa? Yo puedo heredar la empresa de mi papá y no me esforcé ni emprendí y soy rico. Ya. Esa crítica es tan obvia y es tan lógica que el capitalismo de a poco le ha puesto menos pino a la capacidad del mercado de producir igualdad, y los neoliberales ahí le hicieron un pase-gol al pensamiento neoliberal en general. Los neoliberales en educación le hicieron un pase-gol, y ese pase-gol es la teoría del capital humano. ¿Qué es lo que dice la teoría del capital humano? Dice: el conocimiento no se puede heredar. Yo a mi hijo no le puedo heredar mi título de sociólogo. El tipo está condenado a tener que pasar 5 años en una universidad estudiando sociología si quiere ser sociólogo. Y si es tonto, se lo va a echar igual. No hay caso. Bueno. Entonces, como acá encontramos una forma de capital que no se puede heredar, es en la distribución igualitaria de esa forma de capital donde están las condiciones de posibilidad de una sociedad igualitaria. Léase, una educación meritocrática es la educación que permite que a nivel global la estructura social tenga una... Ojo, no es que tenga igualdad de resultados, tenga una desigualdad racional. Yo soy más rico porque estudié más, ¿no? Porque soy más inteligente. Filo. Porque sí, ¿no? O sea, por eso, digamos. Y el que es pobre o trabajó menos o es flojo. Y ojo, acá los neoliberales en educación no están apelando al talento, porque el talento en último término es mágico, es un azar, es una tómbola. Ellos están apelando al trabajo, Y en ese sentido, ellos son muy lúcidos y son también muy revolucionarios, que por primera vez se dieron cuenta, más allá del pensamiento crítico, el pensamiento crítico lo venía diciendo hace mucho tiempo, pero en el campo del pensamiento dominante, que detrás del médico, detrás del abogado, detrás del ingeniero, no hay ni talento ni magia, hay trabajo. Puro y simple trabajo. Y la métrica con las cuales, no la métrica, el concepto a través del cual esos trabajos se vuelven equiparables es la idea de mérito. Porque el mérito no es talento. De hecho, al revés, quien es talentoso es menos meritorio. Y quien logra un nivel de desempeño mayor no siendo talentoso es el más meritorio. ¿Ok? Y eso es muy potente de lo que están diciendo ellos. Y también muy revolucionario en el sentido de que rasgó concepciones de un montón de años sobre cómo era la gente que le pegaba que le crujía, ¿cachai? Si a nadie le cruje más que a otra persona, está bien, puede pasar, puede haber gente que tenga mucho talento, alguien que le cueste más, pero al final del día, si todos se sacan la cresta, todos pueden ser médicos. Ese es el punto. Eso es lo que están defendiendo los neoliberales. El pensamiento crítico había dicho, no hay para qué ser médico, si es bacán ser obrero. ¿Cachai? Uno puede ser feliz siendo obrero. Eso es lo que está detrás, por ejemplo, de la ENU, el proyecto de Allende. No es una educación pensada para la movilidad social, porque está bien ser obrero, es bacán ser obrero. Yo soy del norte, en El Salvador, en el campamento minero, a nosotros nos hacían aprender desde chico una canción que era lo bueno que era ser minero. Porque todos mis compañeros iban a ser mineros. Y a nosotros igual era como, bueno, yo no quiero ser minero, man, ni cagando. Está bien, ganan harta plata, bonita lo va, pero no quiero ser minero. Ese sentimiento de resistencia al trabajo y de optar a una incorporación más directa a los procesos de modernización es muy fuerte. Yo creo que acá los neoliberales le achuntaron medio. Detrás de ser médico hay trabajo. No hay nada más. Trabajo acumulado. Y ese trabajo acumulado se llama conocimiento. Entonces ellos también pagan un precio al decir que la educación es capital. Porque si la educación es capital, es trabajo.
Y lo que es trabajo es genérico, es social, dice Marx. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia de este capital humano? Como no se puede heredar, si yo organizo la sociedad, a ver, lo voy a decir de este modo. ¿Usted quiere salir de la pobreza? Estudie. ¿Usted quiere tener una mejor inserción en la sociedad? Estudie. Y esta idea de que uno tiene que estudiar para poder ascender socialmente, que es el paradigma de la movilidad social, terminó construyendo una síntesis sentida en el pensamiento neoliberal, porque el pensamiento no es solo un orden cognitivo, es también una forma de sentir. Todo esto que yo le estoy diciendo, en los cuadros del pensamiento dominante, es una verdad sentida. No es simplemente una cuestión cognitiva, digamos. Si yo quiero ser alguien en la vida, estudio. Y en países donde la desigualdad no tiene ninguna otra forma de atacarse, salvo estudiar, como el caso chileno, toda la sociedad va corriendo a la educación para tratar de ganar 200 lucas más, digamos. O 100 lucas más, o lo que sea. Y de ahí viene también una presión a una mayor racionalización de la toma de decisión de la educación, del elector y todo eso. Que el capital humano viene sofisticando hace rato. Ya. Resulta que los críticos le dijeron al capital humano, estos cuentos, el capital cultural se hereda. Sí, pues sí, es verdad también. Y en eso Bourdieu, por ejemplo, demostró eso empíricamente, y unos gringos que se llaman Bowles y Gintis, dos académicos norteamericanos, con modelos empíricos mucho más sofisticados que Bourdieu también lo demuestran, y un montón de gente lo demuestra. La respuesta del capital humano fue decir, puta, hagamos que no se pueda heredar. Fue como que le tomaron la pelota, digo. Y empezaron, hagamos cambio en las formas de acceso, por ejemplo, reconociendo el mérito en su contexto, por ejemplo, y un montón de cosas en ese sentido. Por eso Harald Beyer está de acuerdo con eso. Entonces, todo este cosmovisión de hagamos una educación comunitaria, nosotros los particulares, por fuera del Estado, con autonomía, porque ahora tenemos derecho a hacerlo, y además cambiamos el acceso, eso como paradigma, eso es completamente neoliberal. Independiente de que quienes lo sustenten tengan otra idea. También hay otra crítica que se ha hecho no, con eso voy a avanzar más rato. Pero los neoliberales respondieron, sí, hemos descubierto que el capital cultural se puede heredar. Hay que construir formas que impidan eso. En lugar de defender que es legítimo que se herede. Porque si, con el capital físico tradicional, o el capital financiero, el capital separable del cuerpo, incluso los derechos de autor. Muere Michael Jackson, ¿quién hereda sus derechos de autor? La familia. ¿Se disuelve? ¿Se acaban los derechos de autor? No, se heredan. Porque incluso los derechos de autor se pueden separar del cuerpo. La teoría del capital humano es que lo que ellos te dicen es que hay una forma especial de capital cultural que no se puede separar del cuerpo, que está adosado. Ese no se puede heredar. O sea, si yo le quiero enseñar medicina a mi hijo, yo tengo que aceptar que esa forma de transmisión de capital cultural esté mediada por el pensamiento, por el Estado. Por el Estado. Y esto hizo, con esto termino, muchachos, en este pensamiento neoliberal, no es que el Estado retroceda, al revés. El Estado se mete dentro del capitalismo en la medida de que siempre el capitalismo necesita Estado para garantizar la propiedad privada, para establecer formas estandarizadas de racionalización, para regular, para hacer que sea técnicamente viable, para dotar de una infraestructura pública para que ese capitalismo pueda emerger. Y es así como se instala el Estado. Ellos resignifican al Estado. El pensamiento neoliberal no es un pensamiento estúpido que defienda el mercado por sí mismo. Si el mercado no cumple con su promesa, hay que obligarlo a cumplir. Si la Universidad del Mar se está choreando plata, hay que cerrarla. Solo va a existir, en un buen pensamiento neoliberal, solo existen instituciones que no sean chantas, que produzcan valor. Si al final el capitalismo se trata de producir valor. Lo que pasa es que la forma de comprobación empírica de que yo no estoy produciendo valor en educación es más difícil. No sé, pues uno compra una cuchara, va a la casa, la cuchara no funciona, listo. ¿Cuánto tiempo pasó?
2 minutos. Yo tengo que estar 12 años en el colegio, después 5 años en la universidad, luego tengo que ir a trabajar y después de 10 años de experiencia, cuando llego a mi madurez sociodemográfica, puedo decir si es que la educación es buena o mala. Y eso implica un nivel de racionalización en términos para el capitalismo muy sofisticado, y eso se hace. Y la idea de calidad tiene mucho que ver con eso, con sintetizar un denso conjunto de relaciones sociales en un indicador. Y el pensamiento neoliberal está dispuesto a esa racionalización. Está dispuesto. Bueno, eso piensan los neoliberales en educación, muchachos. Son un enemigo robusto, sofisticado, es difícil entrarle. Difícil entrarle. Ya yo me quedo hasta acá por ahora. Eso.